Buenos días, doctor. En primer lugar, queríamos consultarle, ¿cómo fue que llegó al mundo del arbitraje? Después de estar viendo procesos judiciales y procesos civiles desde que empecé a practicar. Yo empecé es más, la única práctica preprofesional que tuve fue viendo procesos judiciales en el estudio de Belaúnde y Monroy. Eh, Solo vi procesos civiles y, y ya cuando soy abogado, paso el estudio Benítez, Mercado y UAS en esa época. Creo que ya el arbitraje empezaba ya a crecer acá en Perú, y creo que fue simplemente inevitable que dentro de los conflictos que podían tener los clientes empezaban a aparecer los primeros arbitrajes, digamos. Ahí es donde empecé a verlo. Donde ya el punto de quiebre para empezar a verlos a tiempo completo es cuando entro al estudio Goulart, Faye Curramás, donde ellos no ven procesos judiciales, especializan en unas muy pocas áreas, y una de ellas es solo arbitraje, y fue en ese momento en que pasé ya a ver arbitraje a tiempo completo, que es lo que hago hasta ahora. En segundo lugar, queríamos consultarle, ¿qué es lo que más disfruta del arbitraje? Decir, sobre todo tomando en cuenta que yo he litigado muchos años en el Poder Judicial, con lo cual no es que voy a hablar del derecho procesal civil, sino de la práctica judicial en Perú. Lo que me gusta del arbitraje es que me permite prácticamente concentrar mi tiempo como abogado en la preparación del caso, en la preparación de la estrategia, los hechos son importantísimos, la estrategia probatoria. Solo por poner un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo de la diferencia, es que tú puedes tener un caso muy importante en la Corte Suprema y te van a dar 5 minutos para informar. Tal vez el caso es muy importante, le llama la atención a los magistrados, o por motivos excepcionales por ahí que te pueden dar 10 minutos o hasta 15. Estamos hablando por excepción. En un arbitraje, en promedio, en un caso, vamos a decir, mediano nomás, tú puedes tener 30 minutos, 45 minutos para exponer tu caso. Y los casos muchas veces son complejos y son imposibles de explicar con detalle, o con el detalle que se necesita para un caso complejo, en 5 minutos, en 10 minutos. Entonces, en el arbitraje pueden haber casos complejos donde pueden haber informes de 1 hora y 30, de 2 horas, solamente para que expongas tu caso. Entonces, ese solamente creo que es un indicador del tiempo que uno le dedica al ejercicio de la profesión como abogado. Y no hay, repito, estoy simplemente no comparándolo con el derecho procesal civil, que es parte también de mi formación y todavía le tengo mucho cariño, digamos, a esa rama. Pero hablando de la práctica judicial en sí, en la práctica judicial todavía, a mi juicio, o para mi preferencia, se pierde mucho tiempo en cuestiones no legales, en cuestiones no judiciales, en impulsar el caso, en esperar que te atiendan, en esos impulsos procesales, que es verdad que con la pandemia eso paró, pero hay tal vez un aspecto extra jurídico en sí que toma mucho tiempo y que no es de mi agrado. El arbitraje, creo que lo que más me gusta es que permite concentrar mi tiempo en lo que yo estimo que es el trabajo de un abogado, o lo que a mí me gusta el trabajo de un abogado, ¿no? Que es preparar el caso, preparar los argumentos, preparar la estrategia probatoria, la teoría del caso, exponerla, los interrogatorios, por ejemplo, a testigos o a expertos técnicos. Yo lo veo mucho más rigurosos, por ejemplo, en la práctica arbitral, por lo menos en la práctica del arbitraje comercial, práctica de contratación del Estado. Yo creo que es
no voy a decir que es otro mundo, pero tiene una práctica particular en Perú. Todo eso es lo que hace que yo me sienta muy cómodo en el arbitraje. ¿Qué tipo de arbitraje le parece el más interesante? Esas son cuestiones estrictamente subjetivas. Lo que más me gusta es el arbitraje comercial. Y, 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 y creo que lo que me gusta más porque las posibilidades de discusión son casi infinitas, ¿no? En el arbitraje de contratación del Estado, más o menos el esquema es bien parecido, las reglas legales, el marco legal es más o menos el mismo, las discusiones se suelen parecer, más allá que en el caso concreto pueden haber diferencias. El mismo arbitraje de inversiones, por más glamoroso que parezca, a partir de los montos en juego y el tipo de discusiones, también se limita la discusión de eventualmente de unos cuantos derechos establecidos en los tratados, más allá de la complejidad, por supuesto, del caso concreto. Pero en el arbitraje comercial, las operaciones comerciales, las operaciones de empresas son múltiples, ¿no? Los empresarios son mucho más creativos que los abogados en diseñar sus operaciones, con lo cual el tipo de caso, la especialidad del caso, el área, la industria, el tipo de problema, el conflicto, la multiplicidad de derechos o normas que pueden estar en juego. O sea, en resumen, el tablero de ajedrez es mucho más grande y puede ser casi infinito. Por eso mi principal, disfruto más cuando estoy en un arbitraje comercial, entre privados. ¿El arbitraje es un fenómeno reciente? En otros países sí esto tiene muchas más décadas, o sea, solo para recordarlo, la Convención de Nueva York, digamos que es el tratado que regula la ejecución y reconocimiento de los laudos arbitrales de los años 50. Y ya si nos vamos a ver un poco de historia del arbitraje, hay teorías que terminan diciendo que puede ser incluso anterior al Poder Judicial. Pero en fin, ya esas son teorías. Pero en Perú sí, agarra fuerza empieza, digamos, a crecer en los años 90 y agarra ya mucha fuerza en el momento en que el Estado peruano decide que las contrataciones del Estado serían básicamente con un convenio arbitral, ¿no? Entonces ya para los 2000 esto empezó a crecer.